que encontraréis en la guía. Escribe una frase con un verbo a con un mínimo de 6 palabras. Esto es totalmente, digamos, personal, porque vamos a enseñaros 3 frases, pero vosotros podéis elegir cualquiera de ellas. Podéis crear cualquiera de ellas utilizando los verbos que os hemos presentado en la anterior diapositiva. Modelo. A mí me interesan las películas de terror. Si hablásemos de una película, cambiaríamos a mí me interesa la película de terror. Bueno, veamos los 3 ejemplos que os comentaba hace unos segundos. A ti te atrae la música clásica. Si os dais cuenta, el verbo de tipo uno es atrae. Lo he remarcado en azul para saber qué es el verbo. El pronombre es a ti te. Y la música clásica es el nombre, bueno, música es el nombre que va detrás del verbo. Música va acompañado de un artículo, de la, y un adjetivo, que es clásica. Vamos con otro ejemplo. A nosotros nos alegra el chocolate con churros. También podemos decir a nosotras nos flipa el chocolate con churros. Si os dais cuenta, alegra o flipa no cambia si utilizamos pronombres diferentes. A nosotras nos gusta, a nosotras nos alegra, a vosotros os alegra, alegra no cambia. A ellos o a ellas les alegra el chocolate con churros. ¿De acuerdo? Estamos intentando recabar la información que hemos visto anteriormente. Y un tercer ejemplo. A ellas les pone de mala leche, es decir, les enfada el ruido de la calle. A mí me pone de mala leche el ruido de la calle. A mí me enfada el ruido de la calle. No cambia la terminación del verbo tipo uno. Nunca. Solamente por los nombres que van detrás del verbo, siendo singular o plural. Nada más. Verbos tipo 2. Por supuesto, nos encontraremos dos verbos, ser y estar. En este caso, a diferencia de los verbos tipo 1, tendremos los pronombres que seguramente conocéis. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y sí que nos encontraremos terminaciones. Por un lado tendremos tú estás, él está, nosotros estamos. La terminación es lo que va detrás, lo que veis en rojo. En tú estás, la terminación es AS. Él está, la terminación es A, con tilde. Veamos más características. Por un lado, tenemos que el verbo ser es irregular, es decir, cambia su aspecto entre persona y persona. Yo soy es, digamos, algo parecido a ser, al verbo en infinitivo. Tú eres, eres y ser son totalmente diferentes. Su aspecto ha cambiado. Él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Decimos que este verbo es irregular porque su aspecto cambia muchísimo. En cambio, el verbo estar solo es irregular en la forma yo. En el resto es regular. En la forma yo tenemos yo estoy, pero en el resto de sus formas tendremos tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Así que aplicamos las reglas de los verbos regulares. Y por último, otra característica es que los verbos de tipo 2 son únicamente dos, ser y estar, pero su uso es constante, siempre los usamos día a día, hora a hora. Verbos de tipo 3. En este caso nos encontramos miles en comparación a los verbos de tipo 2 que eran dos.
Son verbos que se conjugan con los pronombres personales yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Vamos a ver que tienen terminaciones. Yo canto, tú cantas, él canta, la terminación es en rojo, lo que está en rojo. Nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantas. ¿Pero qué tienen de especial estos verbos? Vamos a ver por qué se llaman verbos de tipo 3. Para empezar, los vamos a dividir en tres partes. Por un lado, tenemos el sujeto, yo. Por otro lado, el verbo de tipo 3. Y luego, la tercera parte, nos vamos a encontrar con dos opciones. ¿De acuerdo? Primero, nos encontramos con el caso del objeto, es decir, yo veo. ¿Qué objeto vemos? La televisión. Y segundo, nos encontramos con el a más persona. Yo veo a Julia. Entonces, los verbos de tipo 3, en principio, los clasificamos porque tienen tres partes. Sujeto, verbo y una opción obligatoria, que puede ser un objeto o un a más persona. Esa es la estructura. Ejercicio 11. Escribe una frase con cada uno de los siguientes verbos de tipo 3, con estos que acabamos de ver, que hemos visto que su estructura se compone de tres partes. Nos dan un ejemplo, un modelo. El verbo que nos proponen es pagar. Yo pago la cuenta en los restaurantes. Yo pago la factura en los restaurantes. Los verbos que nos ofrecen son tocar, explicar, esperar, dar, cerrar, enseñar. Si pensáis un poco en los verbos, podéis daros cuenta que con cualquiera de ellos podemos utilizar un objeto o un a más persona detrás de ellos. Veamos un par de ellos. Tocar. Tocar algo, tocar a alguien. Se cumple la norma. Explicar algo o explicar a alguien. Y lo mismo ocurre con el resto de verbos. Pensad ahora unos instantes, unos segundos, y para que me podáis dar una frase con el verbo tocar. Bueno, nuestra propuesta es la siguiente. Yo toco la guitarra todos los días. Toco es el verbo de tipo 3. Guitarra es el objeto, lo que está en naranja. Pensad ahora una frase con explicar. Esta es nuestra frase. Nosotros explicamos el problema. En este caso hemos vuelto a utilizar un objeto, el problema, detrás del verbo explicar, que está en azul. Podríamos también haber hecho uso de a más persona. Entonces tendríamos, nosotros explicamos a María, nosotros explicamos a Oksana, nosotros explicamos a Ahmed, por ejemplo. O nosotros explicamos el problema. Ahora pensad un verbo, pensad una frase que tenga el verbo esperar con el pronombre que le corresponda, por supuesto. Nuestra frase es la siguiente. Ella espera a su amiga o ella espera a Raquel. En este caso, tenemos ella espera a su amiga, espera es el verbo y amiga es la persona. A su amiga, a Raquel. Ambos son nombres y están en naranja. Vamos con el verbo dar. Pensad una frase.
Nosotros hemos pensado en esto. Mi madre dio a mi hermano la paga. Dio es el verbo que está en azul. A mi hermano es una forma a más persona que está en naranja. Y luego el segundo ejemplo sería, mi madre dio la paga a mi hermano. Hemos cambiado el orden. Mi madre es el sujeto, es decir, podemos sustituirlo por el pronombre ella. Dio es el verbo en azul. La paga es el objeto. Y a mi hermano es el a más persona que veíamos en la primera parte. En este caso, detrás del verbo dio en azul está la paga, el objeto en naranja. Como podéis ver, como podéis notar, habrá verbos en los que nos encontraremos con objeto y a más persona a la vez. Y podemos cambiar el orden en los que se presentan. Mi madre dio a mi hermano la paga o mi madre dio la paga a mi hermano. Son iguales. Tienen el mismo significado. Vayamos con el siguiente verbo. Cerrar. No cierres la puerta, por favor. O también nos podemos encontrar con la forma tú no cierres la puerta. En el primero, no cierres, no tenemos el sujeto. Cierres es el verbo, puerta es el objeto. Y en la segunda parte, tú no cierres, nos encontramos en este caso sí con el sujeto, tú, con el pronombre tú. Cierres el verbo y la puerta es el objeto. 6. Pensad en un verbo, pensad en una frase que contenga el verbo enseñar. Nuestra frase es la siguiente. Mis compañeros enseñaron su trabajo. Enseñaron es el verbo en azul, su trabajo en naranja es el objeto.